¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Financera d'Assegurances patrocina Sabiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sabiens. Os habla, como siempre, vuestro amigo Ferran Prat. Estamos en un tiempo que es aquello que dices, no te acostas sin saber una cosa más y no te levantarás sin saber dos cosas más. ¿Cómo está el panorama, Y podríamos estar haciendo un programa no de 1 hora, sino de 4, y aún creo que haríamos justo. Y saludamos a nuestros colaboradores, analistas, tertulianos, gente de bien. Tenemos aquí en nuestros estudios a Lluís Rovira. Lluís, benvingut, bien hallado, ¿cómo estás? Pues muy buen día, muy buenos días y bueno, como siempre, encantado de estar otra vez aquí en la radio y con nuestros oyentes. Bienvenido seas. Y también al otro lado del hilo telefónico tenemos a nuestro amigo, estimado amigo Pedro Pedregosa. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, Ferran, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, a tratar los puntos calientes. Que no son pocos. Ya que dices puntos calientes, ¿habéis visto? Bueno, yo tengo una aplicación conectada a un blog que tengo por ahí de hace muchos años, lo que son las tormentas solares en tiempo real. Y menuda ha habido la noche del lunes, pero ha sido una erupción solar brutal. Y al verla digo, voy a mirar a qué proporción, ¿no?, de altura ha llegado. Pues amigos y amigas, aproximadamente sus dimensiones han sido de 1 millón de kilómetros. Repito, 1 millón de kilómetros. Es decir, que sería aproximadamente unas 3 veces más que la distancia entre la Tierra y la Luna. Y yo siempre digo, estamos siempre hablando de la Tierra, lo que acontece aquí, pero no nos olvidemos que hace ya unos siglos atrás, cuando no había sistemas de telecomunicaciones, no había tanta electricidad, para decir nada, ni electrónica, solo habían los telégrafos, y hubo un efecto Carrington que frió todos los telégrafos del planeta Tierra de un impacto de un monstruo de este tipo, ¿no? ¿Os imagináis, Pedro y Lluís, que de la noche a la mañana nos quedamos sin electricidad, lo que supondría? Bueno, sería la parálisis, porque hoy en día todo depende de la conectividad.
Entonces, imaginaros si de entrada los satélites que están dando vueltas a la Tierra dejan de emitir, nos quedamos sin señales, sin comunicaciones. Además, si afecta a centrales eléctricas, pues nos quedamos todos sin luz. Automáticamente ni ordenadores, que todo depende de los ordenadores. Es que simplemente en los comercios podría pasar que tengan que volver como hace 50 años a cobrar en metálico, porque no podría existir el dinero de plástico, no se podría cobrar. Por lo tanto, es más, los cajeros no sabrían porque no funcionarían. O sea, todo tendría que ser como hace 50, o sea, como a mediados del siglo pasado. Bueno, igual aprendemos algo. Mira, tendríamos que volver a aquellos métodos de supervivencia, ¿no? El fuego, oye, pero esto... Más que de supervivencia, te diría de raciocinio. Lo que pasa que desde los 60, 70 entramos en lo que se llamaba la sociedad del bienestar, que yo diría que más de que la sociedad del bienestar era la sociedad de la comodidad, que eso nos ha llevado, como más de una vez hemos hablado, incluso a nivel político, del dolce far niente, ¿no? O sea, de vivir bien sin pensar en las consecuencias, sin forzar, no sé, es igual como, no sé, tú normalmente has hecho ejercicio, dejas de hacer ejercicio y de golpe haces algo y después te duele todo el cuerpo, toda la musculatura. Pues nos pasaría lo mismo. Pensad que hemos dejado de hacer las cosas de una forma natural por el bien de la comodidad, porque nos lo han puesto durante mucho tiempo todo fácil y por lo tanto nos hemos adaptado a. Pues imaginemos que todo eso no funcione. Tendríamos que volver a lo primario, a lo sencillo, a lo básico. Nada más que eso. Pedro, ¿tú qué opinas, no? Bueno, este pepinazo solar de 1 millón de kilómetros, yo he buscado información porque, claro, al verlo casi en tiempo real me he quedado así. Y bueno, en principio no va a tener ningún efecto para los habitantes del planeta Tierra. Que aquí, dejadme abrir paréntesis, si es que no hace falta que venga un evento solar, que ya los mismos habitantes intentan cargarse el propio planeta. Pero bueno, ¿qué opinas a lo que decía Luis Rovira? Oiga, si nos quedamos sin electricidad, ¿hasta qué punto podemos hacer o no hacer una vida normal? Bueno, normal sería imposible, y más por lo que ha dicho Luis correctamente, que estamos acostumbrados solamente a lo bueno, ¿no? En esa época de desarrollo, los 50, los 60, los 70, pues bueno, pues la gente se ha criado con un espíritu de comodidad, con un espíritu de tranquilidad, de sosiego, de no pensar en el futuro, diciendo, bueno, oye, me puede acontecer algo que lo tengo no previsto, y bueno, pero la gente yo creo que se ha mentalizado de otra manera tan distinta a que esto va a seguir per secula seculorum, y no es así. En la vida te cambia o te puede cambiar en una milésima de segundo, para todos, ¿no? Para bien o para mal. La prueba de ello fue el apagón, que a mí casualmente, Ferran y Luis, me pilló en Madrid, lo sufrí. En el viaje tuvimos que estar allí tirados en la estación de Atocha toda la noche, en fin, ¿no? O sea, sería totalmente horrible, y habría gente, hombre, con más resiliencia, que se acostumbraría así un poquito más, con mayor rapidez, con mayor imaginación, con mayor, ¿no? Sosiego, sin ponerse tan... Pero habría gente que sería para ellos mentalmente el caos, ¿no? Para ellos, para su familia, para todos los que estén alrededor de él, ¿no? Sería totalmente el caos. Y también para, como se ha comentado también, pues para cualquier tipo de entidad, de banco, de industria, de una tienda para cobrar, que sería absolutamente el 100% de todo. Bueno, que después hay una cosa, siempre pensamos con don dinero, ¿no? Pero, ¿y los hospitales? Sabemos que tienen generadores a gasoil para cubrir, pues bueno, eventos de este u otros tipos, o averías eléctricas.
Pero claro, decir, oiga, ¿cuánto tiempo puedes aguantar si, por ejemplo, no te pueden suministrar ya gasoil? Bueno, por ejemplo. Pensad que no nos acordamos, pero en el 2003, en Sudáfrica, ya a través de la última gran tormenta solar, que fue en el 2003, o sea, hace más de 20 años ya hubo una tormenta que afectó a toda Sudáfrica, que se quedó sin red eléctrica. Y todo lo que afectó, y me parece que en Suecia también. Y los problemas que tuvieron durante una semana para reiniciar todo de nuevo. Es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hemos de estar, no con temor, pero sí hemos de estar prevenidos con elementos básicos, los ciudadanos, dentro de lo que podemos, pues en tener en nuestros hogares pues ese paquete básico de emergencia, que se ha anunciado para varias cosas. Lo hemos comentado, Luis, y lo recordamos aquí, y no es nosotros, sino que lo dijo ya la Unión Europea, tener un kit de supervivencia para 72 horas, que la verdad, a mí lo que me extrañaba de este mensaje no era el kit, porque lo que dicen más o menos lo tienes en casa. Decían una mochila. Una mochila no es para estarse en casa, es para salir de casa. ¿A dónde? Bueno, en caso de emergencia, pues sí, lo puedes tener en una mochila, una, por si lo utilizas en casa, y dos, por si tienes que salir corriendo. Pero de todas formas, en lo que es el ámbito catalán, todos sabemos, el tema del rebost, el tema de tener guardado comida para lo que hacían nuestras abuelas. La despensa. Siempre tenían la despensa esa en caso de que viniera algún imprevisto, en caso de que viniera algún invitado o algo, siempre había algo que comer. Bueno, pues lo que hemos de tener siempre es esa comida para una semana más o menos, para 4 personas, tener pilas, en fin, toda una serie de cosas. No voy a repetirlo todo, ¿no? Pero sí estar preparados. Yo creo que es consecuente, porque esto pasa y pasa de golpe, como pueden pasar otras cosas. No quiero llamar a mal tiempo, ¿no? Pero pueden pasar otras cosas. Obviamente la radiación solar lo que afecta es a todos, sobre todo a los satélites solares, a las centrales eléctricas, y automáticamente, y bien como decía Pedro, que ya le pilló el gran apagón de España, y entonces, bueno, no funcionan ni aviones, ni trenes, nada. Pero es que en casa, si no tienes luz, también no te funciona nada. Ni la nevera, no te funciona nada. Fíjate, Luis y Pedro, que hay algo tan normal que dices, bueno, no hay luz. Oiga, y si vives en un edificio, el agua la bombea la electricidad, ¿no? Imagínate, solo ponemos 48 horas que no puedes tocar la cadena del váter porque no hay agua en la cisterna, porque no se han bombeado los depósitos, bla, 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 bla. El caos infectivo, bacteriano, vírico que puede haber en los cuartos de baño podría ser de pronóstico, Pedro. Sí, totalmente. Eso sería una infección, el que esté en casa y esté respirando esos olores nocivos, por supuesto que lo va a recibir. De todas maneras, yo pienso que una mochila para 3 días me parece jocoso, ¿no? Porque 3 días yo creo que no da para nada. Y tenemos que salir a la calle, como tú bien decías, Ferran, dices, con la mochila, sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Que nos vamos al campo todos? Eso es imposible. ¿Y qué hacemos en el campo todos? Gente que no sabe moverse en el campo, gente que no sabe hacer una fogata, gente que no sabe hacer un pequeño cobertizo para cubrirse. ¿Dónde vamos durante 3 días o una semana, como bien ha dicho Luis? Es que no sabemos la proporción que puede llegar a tomar esto. Por lo tanto, lo de 3 días me parece a mí demasiado recurrente decir 3, cuando eso no se sabe, nadie lo puede saber si ocurriese un acontecimiento de estas magnitudes, ¿no? Por supuesto. Correcto. Y mira, tenemos que rebobinar el tiempo, porque a veces nos dicen, oye, ¿qué pasa en Sapiens que que decís acaba pasando? Y no es de programas de hace 2 días ni 3 semanas. Esto ya llevamos muchos años que de alguna manera compilamos la información pues visible, palpable, contrastable, y con otra información a veces que viene de otros canales que a mí me cuesta de explicar. ¿Recordáis
ya, y esto es constatable, en septiembre del año pasado, cuando todos más o menos venían de vacaciones, de agosto, que ya Francia, y lo comentamos en los primeros programas de la nueva temporada de radio, que hizo una petición a sus hospitales, centros hospitalarios, que se prepararan por si hubiera una guerra en Europa en este año 2026. Seguro que ya no se acuerdan muchos de esto que comentamos aquí, y ahora al decirlo dicen, ¡ay, sí! Lo típico. Es como el truco de magia, no sabes tal, pero cuando dicen, ¡ah, sí, ya lo veo! ¿Recordáis que comentamos que autoridades francesas habían diseñado ya un plan para equipar centros hospitalarios? Y dijeron algo muy curioso, y lo comentamos, que cuadra, que tenían que estar preparados antes del mes de marzo. ¿En qué mes estamos? Marzo. Ha habido un ataque a una base militar en Chipre, que Chipre pertenece a la OTAN, Unión Europea. Se está moviendo ya armada hacia el Mediterráneo. ¿Cómo está todo? No vamos a entrar en detalles bélicos, pero fijaos cómo va cuadrando todo este puzzle, que lo estamos viendo como si fuera una película, pero que es real, que hay gente que está muriendo, que un país ataca a otro, que el otro, y hay un campiquipugui, ¿no? un fuego a discreción. Veremos cómo evoluciona, Luis. Sobre todo aquí, por lo que estás diciendo, se plantean cómo sabían o qué tenían o qué se había orquestado con anterioridad para llegar a eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo que está pasando ahora en la península arábiga, digámoslo así, en el estrecho de Hormuz, hacía tiempo que se estaba ya cociendo entre las partes implicadas. Eso estaba ahí, y no hacía 2 días, hacía algún año que otro. Entonces, pues bueno, se podía esperar cosas. Ahora bien, eso puede ser, porque hay una cosa que es cierto, las armas, el fuego, la guerra, cuando acaba una guerra no acaba, queda el odio. Y eso es lo peor que hay. Entonces, a partir de ahí, y en estos momentos, es cuando entra la guerra subterránea. Es cuando entran, y no quiero utilizar la palabra, los aten. Y lo dejo ahí, ¿no? Pero, claro, ¿cómo parar todo eso? ¿Cómo parar todo eso? Lo que está pasando en Gaza. Dices, vale, pero es que esta población, esos niños heridos, esos niños que solo han visto muerte, y que tienen 8, 9, 10, 11 años, esos niños es un potencial enemigo de lo que sea contra los que les han hecho todo esto. Pero es que es así, eso queda en el cuerpo, eso queda dentro. Esas vivencias son imposibles. Por lo tanto, para mí el peligro está en lo que puede venir todavía. Es aquello que en aquella película de Bruce Willis, ¿no? La jungla de cristal, cuando parece que que vienen los refuerzos, la policía ya, y dice, oiga, ¿la situación mejora o empeora? Pues aquí no es película, puede empeorar mucho. Fijaos, ya me diréis, Ferran, oye, pues vaya derivada más potente, pero hay una carta del tarot que es el Sol. Y curiosamente, hace pocos días, en una lectura muy interesante, dio una información bestial, y curiosamente, el lunes hay este pepinazo de millones de kilómetros de esta eyección, esta llamarada solar. Y aquí hay algo que os voy a explicar, a ver qué opináis. Hay un proyecto secreto, que en el momento que lo digamos ya no será secreto, claro, ¿no? Que se llama el caballo de Troya solar. Y si me permitís unos minutitos, os lo explico, Pedro, Luis, amigos y amigas, que vamos a ver si puede acontecer o no. Más relacionado con la carta del Sol. Se sabe que hay grandes potencias mundiales que tienen ya tecnología, y lo estamos viendo, capacidad de no disparar misiles nucleares, que es lo que la gente se dice ahora. Oye, teniendo armas, ¿por qué no lo utilizan? No lo acaban rápido esto, ¿no? Es que no se acaba así como así. Tiene capacidad para destruir al enemigo.
Solo necesitan esperar activar el caballo de Troya solar. Es decir, esperar que el clima espacial sea adecuado para camuflar un ataque de pulso electromagnético, los famosos y conocidos EMP, para camuflarlo. Y claro, cuando ha habido esta eyección solar, yo digo, ¡ay! Digo esto, ¿por qué? Porque tienes un fenómeno natural que te puede servir de coartada. Científicamente, una erupción solar masiva, como lo que mencionábamos antes, aquel famoso evento Carrington, que sucedió en 1859, puede freír literalmente todos los transformadores eléctricos y satélites. Así. Esta teoría nos dice que pues, las agencias de inteligencia están monitoreando, y esto hay aplicaciones que lo puedes ver, como yo tengo una en un blog, monitoreas el sol 24 horas al día, 7 días a la semana, pero que hay agentes de inteligencia que no lo hacen para proteger a la humanidad, sino para detectar en qué momento exacto puede haber una eyección de masa coronal, las ECMs, que se dirija a la Tierra. Y aquí es aprovechar la corriente marina solar. Me explico. Puede ser un ataque invisible. En el momento en que los satélites de alerta temprana detectan una radiación solar, porque el Sol, mira, ha hecho una erupción solar, menuda castaña, mira, millones de kilómetros de altura, mira qué forma hasta tiene demoníaca, extraña o fascinante astronómicamente hablando. En el momento que detectan esta erupción solar, se produce una radiación solar. Y si se produce una radiación solar, digamos que un país, una potencia mundial, X, la que sea, detona una ojiva nuclear de gran magnitud y a gran altitud, las HAN, sobre un territorio que consideran enemigo. El efecto de esta eyección de masa coronal o este MP nuclear es indistinguible, Luis y Pedro, porque los primeros minutos de los efectos son de una tormenta geomagnética extrema, solar extrema. Consecuencias, que el país atacado queda a oscuras, ¿no? Lo que hablábamos, oye, sin luz aquí, que añado, fijaos que la Unión Europea, que estaba oye, para el 2030, el coche eléctrico, 2026, 2000, lo que sea, ha girado rumbo porque se han dado cuenta que en caso de una guerra, oye, ¿dónde cargas un tanque? ¿Dónde cargas la logística de transporte? ¿En postes eléctricos? No, señores, tenemos que volver a la carburación. Aquí hemos patinado, creo yo. Este es mi análisis. Claro, si un país atacado queda a oscuras, no hay internet, no hay comunicaciones, ni radio. Nosotros no podríamos hacer radio, a no ser que se adapte un generador, ni red eléctrica. Y aquí entra el paradigma de este giro táctico bélico. Al ocurrir durante una tormenta solar confirmada, el agresor puede decir, nosotros no hemos hecho nada, que ha sido el sol. Mientras el mundo entero colapsa bajo un desastre natural, el agresor lanza una invasión convencional con ciberataques brutales, finales, con claros objetivos muy estratégicos, mientras las defensas del enemigo están a ciegas o sin energía. Y esto lo hemos visto en la operación de sustracción de Nicolás Maduro de Venezuela, que no había sistema de comunicación eléctrico, etcétera, etcétera. En 1962, solo haciendo un poco de historia, Estados Unidos detonó una bomba en el espacio accidentalmente, al principio, que dejó sin luz a Hawái. A 1.400 kilómetros de distancia, demostró que una EMP funciona y que la mayoría de transformadores de alta tensión tardan meses o años, depende de la cadena productiva, en fabricarse. Por tanto, un ataque así devolvería un país, una nación, una región a la era del neolítico en cuestión de segundos. Y se rumorea que existen satélites con armas de energía dirigida para teledirigir pulsos de este tipo, que solo necesitan un pequeño empujón de actividad solar para sobrecargar redes específicas sin dejar rastro de radiación nuclear.
cuando veas las llamas del sol explotar, vigila que no te la puedan colar. Pedro. Sí, antes que hacer mención a lo que tú dijiste de la sanidad, que sí lo recuerdo perfectamente al principio de temporada, y es totalmente cierto, ¿no? Es totalmente cierto. En cuanto a esto, pues sí, eso es absolutamente un tupido velo que puedan aprovechar cualquier país, potencia, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, la India, las que tienen, pues, Israel incluso, las que tienen armas atómicas, y hacerlo pasar como una eyección solar, ¿no? Eso por supuesto. Quién sabe si ha pasado en algún sitio y ha sido un poquito más pequeño y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Desde luego un grandísimo peligro. Volveríamos a, como tú bien dices, a la edad de piedra. Se acabaría todo. Si lo hacen a gran escala, por supuesto, no. Además, el otro día leí unas declaraciones de Donald Trump que dijo que a los que propician los aten en el mundo, que son los que están atacando ahora, pues que no le iba a permitir tener ese tipo de armamento, ¿no? Y efectivamente estaban rodeados y han atacado, ¿no? Me parece un desarrollo que ha hecho totalmente verídico, veraz, puede ser más cercano, más lejano, pero desde luego posible 100%. También se dijo hace poco, y lo dijo la misma persona, que ellos tienen armas inimaginables, así. Es verdad, Pedro, lo recuerdo, que tienen armas inimaginables. Armas inimaginables, que ninguna otra potencia las tiene. O sea, él lo dijo de claro, porque este hombre habla claro. Al pan pan y al vino vino, al que le guste bien y al que no le guste, pues también, ¿no? Y lo dijo, o sea, aterrador, ¿no? Bueno, mira, tú lo has dicho, al pan pan y al vino vino y al pum pum, que voy a por ti, porque más vale no enemistarse con Trump, porque parece ser que por su carácter, cuando le hacen, vuelve. Y yo recuerdo que en una cena de estos de políticos y gente de actores, el Barack Obama se metió con Trump. Y no era presidente ni nada, era pues una persona influyente de Estados Unidos, y le hacía así con la cabeza, decir, tú métete conmigo delante en público, está en YouTube, esta cena, no recuerdo el nombre de la cena, benéfica de no sé qué o algo así, y le hacía así con la cabeza, sí, tú métete conmigo que ya verás. Y a partir de ahí fue la provocación, porque Trump dijo, pues ahora me voy a presentar por presidente de Estados Unidos, que además ya sabemos la polémica que hay ahora entre Obama y Trump, que Obama ha dicho que sí existen los extraterrestres y de forma abierta, y Trump ya le ha dicho que esto es información clasificada y que no debería haberlo dicho. Volvemos a lo que estábamos hablando, que creo yo que es muy importante. ¿Recordáis que también en septiembre hablábamos de que el gobierno francés dijo en un comunicado que los hospitales franceses se preparan para atender entre 10.000 y 50.000 soldados heridos en un periodo, si no recuerdo mal, que oscilaba entre los 10 días y los 180 días, llegando a picos de hasta 250 pacientes diarios, Luis? Sí, ni tanto que nos acordamos. Entonces dijimos, ¿y por qué? ¿Y cómo no? Bueno, estamos viendo todo lo que está pasando, y es lo que decíamos antes. ¿Qué se sabía ya? Que se estaba removiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, los gobiernos tienen informaciones que no llegan al pueblo, a los daños colaterales, como nos clarifican, ¿no? Entonces, esto es así. Y si me permites un momentito en lo que estabais hablando antes, en todo el tema de las tormentas solares, esas armas que algunos dicen que tienen, que ni sospechamos. Yo me acuerdo leer hace ahora bastante tiempo un artículo sobre geoingeniería solar. Repito la palabra, geoingeniería solar. Y en la cual
era cómo aprovechar para crear armas. Bueno, armas que como por ejemplo, que haciéndonos creer que hay una misión solar así a lo bestia, pero que actúa, no sé, lo que pasó en Pompeya, una ciudad que en su momento que desapareció en instantes, la vida, por decirlo así, esto podría pasar a través de la geoingeniería solar, porque se aprovecha eso para con un rayo, una tormenta solar, y ostras, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Pues esto podría pasar, y seguramente estas armas ya las tienen las grandes potencias. Pasa que como no nos llega a los ciudadanos de pie, no podemos decirlo. Por eso, como tú decías muy bien, Francia ya dijo, los hospitales que estén preparados. 1, por los atentados que pueda haber, y 2, por todo este sistema de armas que desconocemos. Después hay un detalle curioso, ¿no? Aquí las piezas van encajando, pero a base de bien. Sabemos de que, pues por ejemplo, hay mandatarios y en sus gabinetes que están aumentando los presupuestos para la atención sanitaria de los propios presidentes, pero en cifras muy elevadas, ¿no? Que dices, bueno, está bien, pero tanto quizás, si ya lo tenían, ¿no? Y hay un baremo, ¿no? En los próximos meses. ¿Es que ya los mandatarios europeos se están protegiendo por si necesitan atenciones especiales, que haya dinero para salvarse de qué, ¿no? Esto dentro de las teorías de la conspiración, que al final parece ser que no son tan teorías, que son realidades, va cuadrando, Pedro, ¿no? ¿Esto es extraño? ¿Te parece extraño o es algo normal? Hombre, me parece extrañísimo. Lo que sí es verdad que al menos aquí en España la sanidad va empeorando día a día. Hay falta de médicos, de enfermeros, de celadores, absolutamente de todo, ¿no? La atención ha bajado bárbaramente, ¿no? La atención médica bárbaramente, o sea, mal. El otro día venía aquí en un periódico de Pamplona que las consultas, las consultas pendientes en lista de espera habían aumentado, no sé si un 60, 70, 80%, una barbaridad. Y ponían la cifra que no recuerdo. Y también habían aumentado, pero también una cosa inaudita, las listas de espera para las operaciones. Cosa que decía el periódico que nunca se había visto en Navarra, cuando Navarra siempre figura como una de las mejores sanidades, como no sé qué, no sé cuánto. No hay médicos, no es que funcione a lo mejor mal un médico, es que no hay médicos, no hay celadores, no hay tal, no hay quirófano, no hay nada. Entonces, pues está fallando. Que la gente potente están siendo precavidos y quieren pues salvar su pellejo, como es lógico, ¿no? Ahora, que inviertan en sanidad más, por lo menos aquí en España no lo están haciendo. Yo no sé si en otros países son más cautos y dice, bueno, vamos a, ¿no? Pero aquí teniendo lo que tenemos, no creo que le dé por ahí, ¿no? Ellos tienen otros menesteres, para ellos más importantes, que están aquí un poquito al sur nuestro, y otras cositas, y entonces no creo que aquí en España ese aumento en la sanidad se produzca, absolutamente. Está habiendo huelga en distintos sitios, en mi ciudad, en Granada, ha habido, en los hospitales, aquí en Navarra ha habido hace poco también. O sea, está habiendo una cantidad de huelgas porque son insuficientes, están doblando, triplicando no sé cuántos turnos, o sea, barbaridades, ¿no? O sea, que la gente llega a su casa exhausto por completo, a la cama directamente. No puede hacer ni vida social porque están derrotados físicamente y mentalmente, por supuesto, ¿no? Y eso puede hacer que, imagínate, un cirujano que esté un poco tocado por el exceso de trabajo, pues tú cuéntame en una operación, la que sea, te puede joder. Bueno, y tengo aquí el promedio de lista de espera para operaciones quirúrgicas y mira, permitirme ser, no sé cómo decirlo, no decirlo porque te pones las manos en la cabeza, decir, oiga, una persona que se tiene que operar tiene que esperar
en la región que menos, entre 45 y 52 días. Y en la que más, es escandaloso. Es escandaloso. Después dices, ¿por qué? ¿Es que faltan médicos? ¿Falta dinero? Otro tema es la gente que quiere, las personas que quieren estudiar medicina porque ponen la nota de corte tan alta y después no hay médicos y tienen que venir médicos de otros países para cubrir el déficit de médicos. Oiga, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Hay que reorganizar un poco todo y después, ya en plan conspirativo, uno puede llegar a pensar, es que a lo mejor interesan que la gente no llegue a la operación, ¿o qué? Ya dándole vueltas a la tuerca. Si no, no se entiende, ¿no? Pero claro, después resulta que te das cuenta que pues hay políticos que tienen vía preferente y no hay lista de espera para ellos. ¿Qué está pasando aquí? Luis, Pau, es que la cosa es compleja, ¿eh? Bueno, yo, si me permites, te diría que igual lo hemos visionado un poco diferente sobre la noticia esta, ¿no? El dinero no se está invirtiendo en sanidad pública, no, todo lo contrario. Se está proyectando para que la sanidad acabe siendo un poco como en Estados Unidos, que la sanidad sea privada. Esto por un lado. Pero esta inversión de millones que se ha hecho no se ha hecho en sanidad pública ni en privada. Yo te diría a nivel privada de altos cargos políticos. Y entonces lo que sí sabemos, y lo hemos podido ver en las películas, esos búnkers que hay para los grandes magnatarios, en los que dentro de estos búnkers, para que puedan subsistir, que están preparados no para 3 días, sino que no tienen mochila, tienen grandes almacenes de alimentos, pero además ahí dentro hay quirófanos como el del mejor hospital. Por lo tanto, ahí es donde se está invirtiendo. ¿Por qué? En su protección personal, no en el de los ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que hay? Pues bueno, esa información privilegiada que seguramente tienen todos, han dicho, aquí lo que hay que hacer, o esas directrices de cuando se reúnen los grandes magnatarios, se reúnen las grandes corporaciones, que todos van cogiditos de la mano, pues vamos a prepararnos, hay unas instrucciones, vamos a prepararnos para esto, lo otro, porque haremos esto o lo otro. Y nosotros, como no nos enteramos, seguimos viviendo felices en lo que nos dejan. Porque si ya se han cargado la sociedad del bienestar, ya se han cargado la clase media, veremos a dónde nos van a llevar y el por qué quieren que la clase media, como mínimo 50% de la clase media, desaparezca. Yo tengo claro que todo empieza con el descontento de la clase media, el poder adquisitivo cae por los suelos, los alimentos están carísimos, la vivienda está horrorosa, pero no pasa solo en España, está pasando en toda Europa. Entonces aquí hay un movimiento, esto es una partida de ajedrez, aquí hay un movimiento en el cual nos lleva al descontento de la sociedad actual. Y a río revuelto ya sabemos que hay ganancia de pescadores. Y los pescadores siempre son los extremistas, sea de izquierdas, sea de derechas. Que ya no me gusta hablar de izquierdas y derechas, hablo de conservadores y progresistas, pero utilicemos la palabra que utilicemos, son los mismos. Son los radicales de un lado y de otro. Son los que se creen los salvadores, que nos lo venden así. Y no es que sean salvadores, son los que salvan a las grandes corporaciones, a los grandes negocios y a la geoeconomía. Y estos salvadores tendrían que predicar con el ejemplo, porque vemos aquí, no hace falta, pero solo hace falta ver que hay salvadores que dicen una cosa y hacen absolutamente y diametralmente otra cosa, ¿no? Defienden una cosa públicamente y fastidian por otro lado. Y aquí lo estamos viendo. Pero que no me quiero desviar del tema, porque si no entraríamos en el tema social, que es muy interesante. Pero bueno, yo siempre recomiendo, usted infórmese, lea la prensa, contraste, opine, porque es la mejor manera de tener una mente sana también, ¿no? Saber dónde está el lado oscuro y dónde está el mal, porque a veces el lado oscuro no es que sea tan oscuro, pero el mal campa hoy día por las calles,
casi de forma impune, diría yo. Volvamos al tema geopolítico bélico militar. ¿Sabíais que Estados Unidos, Irán, está muy avanzado en tema de drones? Y esto se ha sabido ya cuando Rusia utilizaba los drones para atacar a Ucrania. Y resulta que se está haciendo, hablamos siempre de ingeniería inversa con el tema extraterrestre, ¿no? Naves, ingeniería inversa, tal, microchips, semiconductores, conductores, bla. Pues resulta que ahora se sabe que Estados Unidos ha usado en el ataque a Irán drones, de estos drones kamikaze, podríamos decir. Kamikaze proviene de un viento divino que salvó a la isla de Japón de una invasión en su momento, ¿eh? De ahí viene el nombre kamikaze. Pues están copiados por ingeniería inversa a la propia Irán. O sea, se está utilizando lo mismo, ¿no? Está utilizando el Lucas, el famoso dron Lucas, que es la copia del Shahed 136, con el que Rusia está atacando prácticamente a diario Ucrania, que son drones fabricados en Irán. Tela marinera, ¿no, Pedro? Pues sí, absolutamente así, tal cual lo dices. Aquí en España se está fomentando muchísimo la fabricación de drones de distintos tipos, ¿no? Unos de observación, otros de ataque, se están probando. Hay cooperación ahora con Turquía, llevamos un tiempo grande cooperando con Turquía en muchísimas cosas, no sé por qué, porque con los franceses siempre hay sus victorias, ¿no? Estamos cooperando y el dron se está utilizando como un arma de bajo coste que te puede eliminar lo mismo que a lo mejor un cañonazo a 20 kilómetros, ¿no? Va y te destruye un tanque totalmente y con una rapidez total y un precio súper económico, ¿no? Entonces se está planteando incluso de que haya portaaviones, o lo que conocemos por portaaviones o portahelicópteros, que solamente vayan cargados con eso, que caben mucho más que aviones, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues, reducir los gastos de lo que es un avión de combate auténtico, el personal no moriría, sería muchísimo más, para el país sería muchísimo más, como te diría yo, mucho más favorable que vayan muriendo pilotos, que vayan haciendo esto, ¿no? Y a raíz de eso, de que quería hacer un inciso, porque es una cosa que me ha llamado mucho la atención de toda la vida. Yo escuché hace ya años en un programa de radio, Ferran, y esto os vaya a quedar quizás un poquito así, fuera de casi de contexto. Hubo una visita, que creo que fue en la base de Rota, donde hubo puertas abiertas de barcos estadounidenses. Entonces, bueno, pues pasaron muchísimos españoles de la zona por allí para ver los barcos estadounidenses, que en aquellos tiempos, eran los años 50, los años 50, donde iban pasando por la habitación. Hay zonas que estaban prohibidas, como es lógico, ¿no? De alto secreto, tal y cual, ¿no? Pues varios testigos, lo dijeron en la radio, pasaron por una habitación que por descuido o por lo que sea se quedó abierta. Y ellos vieron, eran como televisiones, o sea, como un ordenador de ahora, y súper finos. No los gordos que teníamos hasta hace 10, 15, 20 años. Esos con el culo tan gordo, no. Súper finos. Rápidamente se dieron cuenta que habían cometido el error de dejar esa puerta abierta. Lo cerraron. O sea, en los años 50 los barcos estadounidenses llevaban ordenadores a bordo. Fíjate tú el adelanto que llevan y el secreto que tienen. Y eso me gusta a mí contarlo muchas veces porque además salió un programa de radio que creo que fue Canal Sur y lo contaron. Imagínate hasta dónde llega esta cosa que nos creemos que es mucho más reciente cuando totalmente es falso. ¿Sabes? Y tanto que sí, pues ya, pues curioso dato. Y bueno, y los teléfonos móviles táctiles ahora ya es habitual.
pero en el laboratorio ya utilizábamos pantalla táctil hace mogollón de años atrás, cuando era impensable en los smartphones. Una cuestión, hay un tema que me gustaría comentar con vosotros dos, en el poco tiempo que nos queda, que este es curioso, ¿no? Hablábamos de los médicos, pues que para estudiar medicina hay unos números clausus, unas notas de corte para entrar a la carrera altísimas. ¿Sabéis que en un examen de MIR, este año, y es real, en un examen de MIR resulta que un médico pues estaba utilizando unas gafitas muy chulas con inteligencia artificial, que además fue pillado en el examen, y que incluso el ministerio explica que los interventores han procedido a quitar el dispositivo al aspirante y lo han suspendido con nota 0, ¿no? Pero que ya se está utilizando inteligencia artificial para copiar en los exámenes. Es flipante esto, Luis. Bueno, es que los espabilados de turno, donde sea, pues utilizan absolutamente todas las nuevas herramientas. Pero voy a meter un poco en catalán se diu cullerada en este tema. Porque al final es lo que dicen los jóvenes, lo que dicen los chavales cuando están estudiando. ¿Por qué tenemos que aprender álgebra si con el teléfono lo puedo saber todo? Lo tengo a mano. ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que hacer esto cuando lo tengo a mano mirando? Pues yo voy a decir una cosa, es bien sencillo. Yo, como sabes, Ferran, soy capitán de barco, capitán de yote, y entonces una de las primeras cosas que cuando empiezas a estudiar todo esto que te dice, es que tú imagínate, porque claro, tienes que hacer unos cálculos, álgebra, de todo, ¿no? Sobre todo calculando que la línea más próxima entre dos puntos en el mar o en aviones en el aire no es una línea recta, es una línea curva, porque la Tierra es redonda. Y a partir de ahí tú tienes que saber calcular exactamente con tu compás, con tu segmento, con tu regle. Tienes que saber hacer los cálculos oportunos para no perder el rumbo y saber hacia dónde te diriges. Porque, por ejemplo, imaginaos que ahora, a consecuencia de la guerra de Irán, se decide cortar, que eso ya pasó en su día en la guerra del Golfo, desconectar los satélites para que no se sepa por dónde van los bombarderos, los aviones, etcétera. Entonces, todo lo que esté navegando se queda sin señal. Se tiene que hacer como antiguamente, todo a mano. Entonces, por eso digo yo, un médico, hoy en día, porque se están haciendo operaciones a distancia. Se está dirigiendo a 1.000 y 2.000 kilómetros un cirujano a otro, aunque no sea un experto en eso, de cómo y dónde tiene que estar. Esto está pasando, pero, vale, aprovechémonos de las nuevas herramientas, pero tú tienes que tener todo el conocimiento, y cuanto más mejor, y tener la práctica, por si la IA falla. Que además, fijaos, desde el año 2025, que esto de la inteligencia artificial y los artilugios que antes eran para espías y ahora se utilizan aquí, que venden en cualquier sitio de estas ventas online, hay algo muy llamativo, ¿no? Que desde el año pasado se ha roto un extraño patrón en el cual ya se dieron casos, y lo digo entre comillas, muy llamativos, de médicos que se situaban en el top 10 de los exámenes, ¿no? Pero que sus expedientes académicos estaban por debajo del 8. Y aquí alguien pensaba, qué raro, ¿no? Que total son 2 puntos, ¿no? Pero a día de hoy, yo un día hicimos una prueba de un examen tipo test, pero de estos en internet, resuelve estas preguntas. Con una inteligencia artificial te daba la respuesta correcta. Dices, oiga, si es que, ¿cómo se lo hace? Compila la información, la contrasta y te resuelve el examen tipo test. Claro, esto si lo llevas en unas gafas, que además
seguro que no ha visto la película Misión Imposible. Oiga, póngase la lentilla, ¿no? Que las gafas puede sorprender, pero esas lentillas ya es más difícil detectarlas. Pedro, veremos cosas curiosas. Bueno, se ha pasado de la chuletilla de papel, ¿no? a la inteligencia artificial en los exámenes. Al fin y al cabo es la evolución. Uy, aquí hemos perdido a Pedro. Miramos de recuperarlo ahora mismo. Luis, y después otra cuestión. Han detectado las inteligencias artificiales que se estaban hablando entre sí y que han dejado de usar el lenguaje pues convencional, el lenguaje humano, para hablar por datos y vías de señales. Ojo, pero es que esto es lo más flipante, ya no son códigos binarios. En vías señales de sonido. Ojo, ¿eh? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, esto sí he estado yo indagando sobre esta noticia un poco más y parece ser que han sido programados para que se puedan comunicar entre ellos con un lenguaje a través de un sonido no comprensible para nosotros, que es mucho más directo, mucho más rápido y por lo tanto, sí, se están comunicando entre ellos. No es que estén pensando a espaldas nuestras, sino que se han programado para que puedan comunicarse de una manera mucho más rápida y eficaz, incluso a través del sonido. Pues es curioso, ¿no? Que ya las inteligencias artificiales se estén comunicando. Yo sé, y lo comentamos hace un montón de años atrás, que Facebook se había creado un código de lenguaje propio al margen de sus programadores y sus controladores, y tuvieron que parar esta red social para reiniciarla porque se había creado una forma de hablar propia, de comunicarse, ¿no? Y en este caso que hablamos de inteligencias artificiales que se comunican a través de sonidos, pues esto ha despertado mucho interés. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y claro, aquí enciende el debate. ¿Cómo dos inteligencias artificiales son capaces de reconocerse, uno entre sí, que se reconozcan, y dos, que abandonen el lenguaje de programación humano para comunicarse mediante señales de sonido codificadas como datos? Oiga, es que esto puede poner, y ahora que hablamos de geopolítica, la guerra, claro, todo son comunicaciones, son datos, metadatos. Puede llegar a desprogramarse una operación y no sabes ni por qué, y el propio código de acción que se ha, no sé, tiene vuelto libre, a un libre albedrío propio, ¿no? Pedro, esto es curioso. Sí, mira, al hilo de lo que estabais contando antes de la gente esta que han pillado en los exámenes del MIR, creo que era una chica de gallega y a un catalán. La chica, que había sacado una nota que por lo visto era inaudita, inconcebible prácticamente, ¿no?, en el examen, decía, al gallego sí lo pillaron, a la chica esta fue por la nota que le extrañó. Pues decía que ella había utilizado el famoso método de estudio Pomodoro, que tampoco está, tiene 40 años, eso fue en la época de los 70 aproximadamente, cuando surgió finales de los 70, primeros de los 80, ¿no?, un italiano. Entonces que ella la había utilizado, que había estado 4 años de estudio, encerrada, sin salir, sin tener vida social, tal y cual, ¿no? Esa fue la excusa que ella ha puesto, ¿no? Pero se vislumbra de que también ha utilizado eso y no la pillaron como al otro muchacho. Y en relación con lo último, Ferran, pues efectivamente la gente que está operando a distancia, a lo mejor sin conocimientos básicos, sin absolutamente nada, o con robots o con cualquier cosa, no sé cómo terminará funcionando eso, ¿no? Porque es nuevo, es totalmente nuevo. Lleva unos años, por supuesto, se están haciendo prácticas, pero no sé hasta qué límite de tipo de operaciones podrán realizar o no podrán realizar. Habrá algunas más sencillas que serán más factibles, pero otras yo creo que la mano de la persona ha de estar por ahí, y tú de eso sabes mucho más que nosotros, Ferran. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Veis cómo podríamos estar 4 horas hablando
Bueno, tendríamos que poner unas tapitas o algo aquí para ir picando, ¿no? Mientras habla uno, el otro escucha. Bueno, esto lo hacíamos antes, ¿eh? ¿Os acordáis que traía esa bandejita tan buena de canapés? Bueno, una pregunta para finalizar. ¿Creéis que Donald Trump cumplirá su promesa de revelar y dar la orden clara y concisa de desclasificar sobre el tema extraterrestre, ya que esto está a máximos quizás en mucho tiempo, porque hablan presidentes y expresidentes de Estados Unidos, o por el contrario, no se va a revelar nada porque hay una parte del gobierno que le está diciendo, y además lo consideran así, esto es un tema demoníaco? Me cacho en la mar, Luis. Bueno, depende de lo que le interese a él en ese momento, porque ya sabemos que hoy dice blanco y mañana es negro este hombre. Entonces, si ahora igual está diciendo que sí, pero mañana ve que no, no lo dirá y al revés. Por lo tanto, y tema demoníaco, yo diría que no son temas demoníacos. Lo que sucede es que aquello que no entendemos, ojo como somos los seres humanos, aquello que no entendemos buscamos excusas. Y entonces, bueno, es que hay una cosa que es cierto. No puede ser que estemos en la inmensidad del universo, simplemente nosotros como seres inteligentes. Hay más seres, seguro, hay más formas de seres, seguro, y digo formas de seres, seguro. Lo que pasa es que es algo desconocido todavía. Y si alguien tiene esa información porque ha habido contactos y se la ha guardado, vamos a ver el por qué. Igual simplemente es que ha estado utilizando los conocimientos recibidos para su beneficio. Y entonces volvemos. Si el señor que acabáis de mencionar, esos recursos, esos conocimientos le van bien, los utilizará y lo dirá. Si no, no. No tengo claro. Bueno, y mira lo que ha dicho en el Congreso de Estados Unidos una congresista republicana de nombre Ana Paulina Luna, que ha tenido acceso, ella ha tenido acceso a buena parte de estos informes clasificados y ha dicho algo que es alucinante y que vale la pena que os lo mencione. Y dice, existen pruebas de seres interdimensionales que pueden operar a través del espacio-tiempo que tenemos nosotros actualmente, en este espacio-tiempo que tenemos. Y lo ha declarado categóricamente al ser entrevistada en un programa en la Fox News. Pedro, que a lo mejor, dejadme ser un poco ya conspiranoico, a lo mejor estos extraños comportamientos que tienen algunos mandatarios que van más que a favor de la sociedad y el crecimiento, van a favor del decrecimiento, la guerra y el caos, ¿no serán una raza o una especie de estos infiltrados? Mira, yo creo que Trump no va a desclasificar absolutamente nada. Absolutamente nada. Lleva muchísimos años ahí, que si sí, que si no, que si pito, que si flauta, que si... Nada, yo creo que no van a desclasificar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es otro tupido velo. Yo creo que esto es otro tejemaneje y esto no van a desclasificar nada. En cuanto a lo otro, pues mira, yo creo que se debe, tanto para mí, la parte demoníaca es súper evidente, porque ellos están en contacto, eso está clarísimo, y después la parte quizás de ese contacto con esos otros seres que pueden existir, la han transmitido por su tecnología, su tal, su cual, porque el salto después de la Segunda Guerra Mundial, eso no se comprende. El salto tecnológico, ¿no? Bueno, hay un punto de corte que es 1947, que allí se acelera todo al nivel de tecnología. Señores, en formato de 15 segundos para finalizar, un titular del programa de hoy, Luis. Yo creo que todo lo que está pasando a nivel global y provocado o movido o que sale desde USA simplemente es para crear unas noticias, una desinformación sobre el tema Einstein. ¿Y Pedro? Pues que no perdamos la esperanza, porque en situaciones pues casi peores, nunca se sabe, ¿no? Ahí está la humanidad, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser constantes, tenemos que ser optimistas dentro de lo que cabe, sin caer en la idiotez, en la tontería,
pero siempre optimista y pensando que todo se puede resolver de una manera o de otra, pero se va a resolver. Claro que sí. Nos tenemos que ir, caballeros. Luis Rovira, Pedro Pedregosa, los dos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Y amigos y amigas, tened presente una cosa. Y hay una pregunta de si estamos ya solos en el universo o no. Ya os digo yo que no. Ya os digo yo que no. El tema es si nuestras instituciones están finalmente listas para admitir y emitir un buen comunicado a esta respuesta que siempre ha estado enfrente de nosotros. Ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros, como siempre, de lo dicho hoy aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.